Ahora sí, bueno. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Qué tal va todo? Voy a compartirles la pantalla. Por favor, me avisan si la pantalla en el momento en que la comparta se ve. Sí se ve, sí se ve. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bueno, primero que todo, quiero invitarlos, ustedes saben, a dialogar un poco. La idea aquí no es tanto, bueno, que yo me quede en un monólogo, sí, sino ustedes saben que la filosofía se construye en conjunto. Entonces, durante la presentación, durante el proceso, vamos a ir a estar hablando. Yo voy a hacerles, perdón, algunas preguntas sobre el tema. Vamos a estar conversando y demás aspectos para que, pues, podamos realizar un proceso más, diría Gadamer, más hermenéutico, ¿no? Exista una fusión más de horizontes que una simple cuestión soliloquia. Entonces, bueno, primero que todo, recordemos que en la web pasada dejamos sentado algunas bases sobre el inicio de la hermenéutica, cuál es la base de la hermenéutica. No sé si todos asistieron, la mayoría asistió, no recuerdo, o alguno de pronto que haya estado la vez pasada en la web. Sí, yo estoy en la vez pasada en la videoconferencia anterior. Listo, John Jairo, gracias. Entonces, si John Jairo no me dejara mentir, nosotros trabajamos, pues hicimos todo un recorrido, bueno, de una parte epistemológico, ontológico, de dónde viene la hermenéutica, cuál es la relación, cómo nace, desde el proceso de autores como Kant, cómo se da todo este proceso de Heidegger, toda esta cuestión, ¿no? Y se va desarrollando. Vimos también a Grunding y dejamos y quedamos en Gadamer, ¿no? Entonces, para esto, vamos a iniciar hoy con la hermenéutica de Gadamer. Entonces, la última vez y en los textos que ustedes han leído para realizar sus actividades, recordemos pues que tenemos unas bases conceptuales que quiero que tengamos presente durante toda la charla y es el juego, la palabra o el concepto de juego, la tradición, el horizonte o la fusión de horizontes y cómo eso nos va a ir llevando en ese diálogo que vamos a ir construyendo poco a poco. ¿Listo? Entonces, bueno, quiero que pensemos la idea antes de que avancemos en qué es la hermenéutica, en qué se basa, cuál es la relación con todo. Quisiera que escucháramos un fragmento pequeño de una obra musical de Mozart. Me disculparán los anuncios y ya, ahora sí. No sé si la escuchan. No, 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 señora. Señora. Ah, bueno, en cierto sentido, bueno, porque no escucharon el anuncio. Ya la compartimos, debe ser una cuestión de acá. En el momento. Buenas tardes. A ver, no sé por qué no me deja. Bueno, en fin. La idea es poder escuchar. Igual yo les voy a pasar la presentación. Voy a dejar de compartir y compartir nuevamente. A ver si podemos desde ahí, mientras llegan sus compañeros. Recuerde que usted tiene que darle ahí compartir y abajo dice como que con audio, algo así. Ah, ok, perfecto. Gracias. A ver, miramos. Ah, ya, sí, tienes razón. Gracias. Incluir sonido. Ahora sí, ¿se ve la Sí, imagen? señora, ya se ve. Sí, señora. Gracias. Entonces vamos a escuchar. ¿Ahora sí se escucha? Sí, señora. Pero bajito. Pues lo subimos ahí. No sé. ¿Cuál es un fragmento pequeño?
que lo podemos dejar allí. Quisiera preguntarles una cosa antes de continuar. ¿Alguno de ustedes es músico? ¿Interpreta algún instrumento? Yo, profe. Bueno, listo. ¿Qué sentiste en el momento de escuchar, desde tu experiencia como músico, de escuchar ese fragmento de Lacrimosa de Mozart? ¿Qué se escucha? ¿Qué se siente? ¿Qué se interpreta? Llamémoslo así. Bueno, pues primero que todo, bueno, buenas tardes, saludo para todos. Mensajes. Se transmite pues como una nostalgia, ¿no? Como los acordes que son utilizados, la armonía que es utilizada, Vale. evoca como ese tipo de sentimiento como tal. Exactamente, gracias. Entonces, Lacrimosa de Mozart, como ustedes escuchan a su compañero, y bueno, no necesitamos ser necesariamente músicos para entenderlo, pero quería que lo viéramos desde una perspectiva un poco más ejemplificada hacia allá. La música es un idioma que nos trasciende y va a ser el puente que vamos a pensar aquí desde Gadamer. Por ejemplo, los acordes, la armonía, los silencios, incluso que se escuchan dentro de la pieza musical. Y si ustedes ven la partitura, se observa esa relación con el sentimiento que evoca, la tristeza, el dolor, ¿sí? Esta pieza musical bueno, es interpretada más o menos sobre la Edad Media y representa como esa fuerza, ese, bueno, llamémoslo dolor también, en el ámbito eclesiástico. Entonces, quiero que pensemos desde ahí la perspectiva de Gadamer, ¿no? Gadamer nos invita a pensar o a interpretarlo desde, en este caso, desde la música. Pero si ustedes leyeron bien a Gadamer y lo relacionan, Gadamer nos va a decir, bueno, nosotros no estamos leyendo en sí a Mozart. Nosotros no estamos escuchando solo a Mozart, nosotros no estamos solo sintiendo lo que nos dice el compañero, sino que va más allá. Mozart nos lee a nosotros. ¿Y por qué será que Mozart nos lee a nosotros, compañeros? Queridos, bueno, sí, compañeros, estudiantes, como gusten. ¿Por qué Mozart nos Bueno, leería a nosotros? Sí, dale. bueno, profe, yo creería que porque él trata como de interpretar como una realidad, ¿no? Siempre la música va como, y el lenguaje va como en esa búsqueda de interpretar pues una realidad, un sentimiento como tal. Eh, Normalmente la música es muy influenciada por la época en la que se viva. Entonces, sí, trata como de atravesarnos, diría yo, interpretar esa realidad como tal. Gracias, Johan. Efectivamente, atraviesa, y esa palabra me gusta, porque es lo que nos va a decir Gadamer, atraviesa, como que relaciona la fusión con lo otro, el lenguaje, la interpretación con lo otro. Entonces, para eso quiero que lo pensemos la idea del juego. Ahí les estoy citando Verdad y Método. El juego tiene su esencia propia. Independientemente de la conciencia de los que juegan, el juego es el que juega a los jugadores. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el juego es el que juega a los jugadores? Pensémoslo, ¿por qué la música es la que transforma, bueno, en este caso, al músico, y no el músico a la música? Y no, sí, no los jugadores al juego. ¿Qué significa eso? ¿O qué hemos pensado en el momento de leer nuestros textos? Profe, ¿sí se me escucha? Sí. Sí, Eduardo, te escuchamos. Un poquito bajito, pero te escuchamos. Sí. Pues que de todas maneras ahí se entrelaza, pues como todo el conocimiento previo de las personas, o lo que llaman prejuicios, pues es lo que Muy uno bien. tiene. Pero como todos tenemos distintos prejuicios, distintas preconcepciones, es en la obra, es en el juego,
Es, por ejemplo, ahorita en la obra, por ejemplo, de Mozart. Ahí ya es cuando se le da el sentido, la obra es la que le da sentido a uno, porque la obra fue fabricada también eh, como con una intención. Y esa intención es la que, digamos, hace que permee a nuestra intención o a nuestras preconcepciones. Y ahí es cuando, digamos, yo pienso que no es estático, como decían antes, que el sujeto piensa el objeto, sino que la misma obra también pues lo interpela a uno y si uno se pone a mirar el contexto, la intención, pues ya difiere de las preconcepciones y el contexto del que está escuchándola. Sí, muy bien, Eduardo, gracias. Hay una palabra que utilizas y que yo la voy a llevar ahorita más adelante, vamos a desarrollarla, y es el movimiento de los conceptos y el prejuicio, que también lo vamos a desarrollar ahorita más adelante. Y es lo que dice Eduardo, nos lleva a pensar que el sujeto no es estático, ¿sí? Es un sujeto que se mueve, un sujeto que se relaciona con su propia dinámica. Y bueno, a eso se refiere Gadamer en este caso con el juego. No sé si alguno quisiera leer, aquí esta parte que dice, el juego como estructura autónoma, esos dos párrafos pequeños, si alguno no me hiciera el favor de leerlo. Sí, Sí, Cualquiera de los dos, gracias. adelante, compañero. bueno, voy. Dice el juego como estructura autónoma. Para Gadamer, el juego no es una actividad subjetiva del sujeto que juega, sino una realidad ontológica con su propia dinámica. El jugador no domina el juego desde afuera, es arrastrado por él, sometido a sus reglas y ritmos. Esta inversión radical desplaza al sujeto del centro y lo convierte en participante de algo que lo supera. Lo mismo ocurre con toda experiencia estética genuina. La obra de arte no es un objeto inerte que el espectador contempla con distancia calculada. La obra nos toma, nos interpela, nos transforma. Somos jugados por ella. Gracias, Johan. Exactamente, que era lo que ustedes estaban hablando ahorita, entre los dos. Entonces, no es solo lo que el sujeto en sí mismo está viendo, sino bueno, los prejuicios, lo que se interpreta, lo que nos transforma. Y hay algo interesante en eso. El hecho de que nosotros, por ejemplo, les pongo una perspectiva que quizás todos hemos, bueno, una actividad que quizás todos hemos hecho, ir a tomar un café con un amigo, con un colega, con una pareja, con un hermano, etcétera. Nosotros en el momento de ir a tomar el café no vamos a pensar qué decir exactamente en cada instante, no vamos a pensar me voy a sentar, voy a decir, voy a hablar, sino que en este caso nos dejamos jugar, es decir, nos dejamos llevar por el momento y dejamos que toda esa transformación con el otro, el escuchar al otro, el entender al otro, nos genere una transformación. Entonces, Gadamer dice, nosotros no somos seres inertes y quietos que esperamos que el mundo venga a nosotros y nosotros no estamos relacionándonos con él, no, nosotros vivimos en una cotidianidad donde nos relacionamos con el otro, que él lo va a hablar también desde los textos, pero él también ejemplifica a través de las personas, porque ustedes saben que el otro también se lee, el otro se lee en su actuar, en su pensar, en su hablar. Entonces, cuando yo me siento con el otro, a hablar, a tomar un café, estoy dando paso como a esa interpretación y a ese proceso hermenéutico de lo que denominaría Gadamer más adelante como una fusión de horizontes. Y entonces les dejo aquí una pregunta para iniciar nuestra charla. Entonces, relacionando con la lacrimosa de Mozart, ¿es el músico quien controla la emoción o es la estructura de la música la que se apodera de él y de nosotros? ¿En qué momento el intérprete deja de ser agente y se convierte en medium de algo que lo excede, es decir, de algo que lo traspasa? ¿Qué creerían ustedes? Y comenzamos a hilar. Bueno, desde mi punto considero que la música no está basada o el arte no está basado como en el vacío, ¿no?
sino que se obtiene una inspiración de algo que normalmente pues la situación es la que llega a inspirar, ya sea una buena situación o una mala situación o una situación triste o una situación feliz. Y es allí donde entra la inspiración. En el músico pues tiene esa forma de lenguaje, esa forma de expresión que a través de la música logra exponer esa realidad al ser atravesado pues por el arte que lleva la música, lo plasma y ese mismo sentimiento nos evoca y como dice aquí en el juego como estructura nos atrae y nos juega. Por eso Ujú. es común, por ejemplo, cuando uno va por ciertos lugares donde se escucha música de despecho. Y hay muchas personas allí que han sido pues atraídas por el mismo sentimiento, los jaló y se los jugaron. Entonces, sí, o sea, uno va a los conciertos de música y uno pues nota que una gran cantidad de personas están, bueno, ahorita hablando en lenguaje gadameriano, están Ujú. siendo jugados desde, atravesados desde esta parte musical como tal. Muy bien, Johan, exactamente, se atraviesa, se pasa. Sigue John Jairo, si no estoy mal, sí, John Jairo. Sí, buenas. Sí, Buenas también noches. hay como, con la música también se presta como eso de como el diálogo, como esa fusión de horizontes, porque de todas maneras uno, para todos no significará lo mismo y no nos dará la misma inspiración y los mismos sentimientos. De pronto uno, alguien que la escucha, como decía el compañero, alguien que esté despechado o algo, le dará un sentido muy diferente, un horizonte diferente al que está en otra etapa de la vida, Momento. por decirlo algo, sí. Mientras otro está enamorado. Entonces, creo que pasa eso con la música. Cada uno no es solo la música que lo que nos transmite, ni lo que nos quiere transmitir el que la compuso, sino que también nosotros le damos un sentido a esa música. Y ahí también habría como una especie de diálogo. Muy Eso bien, es. John Jairo, gracias. Y es exactamente lo que nos quiere decir Gadamer, ¿no? Que nosotros tenemos que pensar con el autor, porque en muchas ocasiones lo pensamos, esa idea de autor solo como un escritor, que pensamos con el escritor, pero lo que ustedes están diciendo, dentro de la música, dentro de la interpretación con el otro, dentro de nuestro mundo cotidiano, somos capaces de pensarlo y de generar un diálogo con ese aspecto. Y es ahí donde está esta parte que yo les escribo, que el punto de partida de Gadamer es comprender que el acto en sí mismo del sujeto, de nosotros como sujetos, es un acontecimiento que no que nosotros controlamos y que pensamos, sino que nosotros estamos implicados en él, que va a ser lo que trabajaremos ahorita sobre la historia. Y es allí donde Gadamer nos dice, bueno, comprender el mundo y comprender todo es perder el control. Y desde ahí vamos a pensar, bueno, la verdad quisiera que pensáramos un poquito o lo relacionáramos un poquito con este aspecto que yo les traigo una pequeña fábula de Augusto Monterroso. Aquí está una cita pequeña, pero es una fábula muy corta, por lo que la vamos a leer. Tengo por acá. Entonces nos dice, ¿alguien la quisiera leer? El flautista y sus críticos. Sí, Dale, el flautista y sus críticos. Augusto Monterroso, perdón. Monterroso, tranquilo. En la selva vivía hace mucho tiempo un fabulista cuyos criticados se reunieron un día y lo visitaron para quejarse de él, fingiendo alegremente que no hablaban por ellos sino por otros, sobre la base de que sus críticas no nacían de la buena intención sino del odio. Como él estuvo de acuerdo, ellos se retiraron corridos, como la vez que la cigarra se decidió y dijo a la hormiga todo lo que tenía que decirle. Fin. Gracias. Gracias, Eduardo. ¿Qué nos quiere decir esta fábula? Bueno, esto es un microcuento, perdón. ¿Qué nos quiere decir este microcuento de Monterroso?
hay un fabulista. Ustedes saben que las fábulas tienen una moraleja, ¿no? Entonces, algunos críticos dicen que las fábulas no, pues como que no tienen una moraleja buena, llamémoslo así. Lo visitaron para quejarse de él. Bueno, ¿qué creen que significa este microcuento con relación a lo que nos dice Gadamer? ¿Qué se les ocurre? Pues no sé, de pronto que la crítica nace precisamente eh, de la preconcepción de los críticos frente al trabajo Mm, del fabulista. Bueno, sí, aquí hay un Eh, juego de lenguaje. Sí, dale, dale, Johan, me ayudas. bueno, profe, recordé como uno de los, bueno, conceptos también muy usados por Gadamer, que es la controversia, ¿no? Que es donde se entra en discusiones acerca de concepciones, bueno, teorías o hipótesis contrapuestas. Muy bien. Entonces se da como que, pues, ese fenómeno, pues, donde se entra, pues, a hablar de lo que hace el fabulista para darle como una interpretación a partir, pues, de lo que él normalmente expone. Y pues al él asentir y estar de acuerdo, que no hay como una buena intención, creo que dice el microcuento, Ujú, ahí que está, es míralo ahí arriba. En la selva viví hace mucho tiempo, ese es un fragmento, un poco más corto, pero es una exactamente. sinopsis del microcuento. Sí, claro, Sí, al ellos darse cuenta como que la interpretación que ellos están asumiendo es lo que realmente quiere como decir las fábulas del fabulista, valga la redundancia. continúa. eh, entonces, como que bueno, dice que se van, así como la cigarra, un día decide decirle a la hormiga todo lo que pues tenía por Tenía que decir. decirle. Exactamente. Entonces, sí, como que se entra en la controversia, eh, se hace pues la intercomunicación pragmática mediante pues las diferentes imágenes lingüísticas que cada uno pues expone y, y pues llegan como a un consenso, ¿no? Ese horizonte del pasado que tal vez cada uno tenía y pues la interpretación pues que llega pues, como que golpea porque se asume como como ellos lo pensaban y tenían como la duda, por así decirlo de una manera. Listo, John Jairo, gracias. Exactamente. Eso que tú estás diciendo tiene que ver mucho con lo que nos plantea Gadamer. Y en este caso, la fábula, ¿para qué sirve? Es un puente para intentar entender que la verdad de lo que dice el autor no necesariamente tiene que ver con la validez, ¿no? Ustedes pensémonos de la lógica filosófica. No necesariamente porque sea válido el argumento quiere decir que sea verdadero. Entonces, ¿qué está haciendo el flautista aquí? Lo que tú dices, está haciendo un juego lingüístico irónico, que yo les explico acá abajo, dentro de la sátira y el sarcasmo. Entonces, él les dice, efectivamente, yo estoy haciendo mis fábulas con odio para que ustedes crean que lo que están diciendo es verdad. Pero en sí, lo que está haciendo el flautista es darle la razón, como una especie de trampa, llamémoslo así. Admite una mala intención que en verdad no se sabe si haya sido o no la mala intención. ¿Qué es lo que nos va a decir Gadamer más adelante? Que lo vamos a ver, y es que necesariamente, aunque el autor haya escrito con mala intención, el sujeto, como ustedes dijeron anteriormente con la música, es el que interpreta lo que lee, lo que entiende y lo que expone sobre ese texto. Entonces, no necesariamente el autor lo genera como mala intención, sino que el sujeto lo relaciona dentro de su proceso de prejuicios dentro de una idea de mala relación. Por eso, en la historia que nos dicen, ellos estaban diciendo o estaban en nombre de otros. ¿Por qué? Porque lo pensaban no solo como ellos, sino a través de los otros. ¿Sí? Entonces, esa es la relación. Gracias, John Jairo.
Entonces, ya para entrar en materia, pensemos la idea del fabulista. Entonces, Gadamer nos dice que el texto, una vez que ha sido producido, una vez que el fabulista lo ha escrito, adquiere una vida propia. No necesariamente tiene que ver con lo que el autor define sobre él. Yo puedo escribir una carta de odio, llamémoslo así, independientemente de quién sea, pero mi carta va a trascender más allá de lo que yo escriba, independientemente de si yo lo hago con odio o con amor. Depende en ese momento de la historia efectual de lo que dice el fabulista o de mi carta. Es decir, la obra no está contenida solo en el aspecto psicológico. Nosotros lo entendemos como odio, amor, tristeza, una emoción de lo que yo escribo, sino en la cadena de interpretaciones o de prejuicios, como ustedes ya dijeron, que generan esos efectos en los lectores, que están situados, como ustedes dijeron ahorita, en Mozart, históricamente. No es lo mismo leer Mi lucha de Hitler en 1945, bueno, que creo que aún no estaba publicada, pero digamos, imaginémonos que ya está publicada en 1945, no es lo mismo leer Mi lucha de Hitler que leerla actualmente. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? ¿Qué pasaría con esa historia efectual del libro Mi lucha de Hitler? Pues que el libro de Mi lucha eh, está escrito, digamos, con un telos, una finalidad, por ejemplo, recuperar los terrenos, el espacio vital de Alemania que le habían quitado en el Tratado de Versalles. Entonces, en ese momento, por ejemplo, yo lo leo así. Era como algo heroico y algo inspirador para el pueblo alemán recuperar algo que le habían quitado. Digamos, era Mm, como el móvil de eso. Mientras que si uno lo lee ahorita, uno dice, pues ya que uno obviamente tiene ahí sí otro horizonte, otra visión, y pues además que ya eso es pasado, pues conoce algo de historia. Entonces dice, no, eso también puede ser excusa o argumento a favor de nacionalsocialismo socialismo para provocar ese genocidio. Entonces, lo que en su momento quería Hitler, en ese momento hasta pudo haber funcionado, pero luego, hoy en día la visión que uno tiene, pues ya es distinta y las dos se cruzan. Gracias, Eduardo. Efectivamente, hay una historia efectual. Diferente de Mi lucha, que estaba escrita, como dice su compañero Eduardo, bueno, digamos, en la idea de un, voy a llamarlo con cuidado, superhombre, que vamos a trabajar después en Nietzsche, pero en la idea de superhombre que tenía Hitler sobre el pensamiento y demás de los alemanes, en la recuperación de unas tierras, en la recuperación de un momento histórico para Alemania, y es distinto a lo que nosotros entendemos dentro de la historia efectual o dentro de nuestro momento, como lo que pasó con ese genocidio. Entonces, ahí nos dice Gadamer, bueno, así la historia o lo que yo diga haya sido escrito con odio, puede ser que paradójicamente se ilumine desde una benevolencia ciega, es decir, desde algo que a mí me está abriendo los ojos y me genera, quizás me conmuevo por lo que sucedió en esa época. Entonces, desde ahí podemos pensar la siguiente pregunta. ¿La verdad de una obra depende de la intención del autor o de la que el texto revela al lector independientemente de su origen? ¿Qué creen ustedes? Si quieren, lo pueden responder oralmente, por el chat también. Si no, seguimos. Si alguno ¿Cómo era quisiera la responder. cómo era la pregunta? Mira, está ahí abajo en negro. La verdad de una obra depende de la intención del autor, aquí mira, o de que el texto revela al lector independientemente de su origen. Pensemos la idea de verdad como, bueno, lo que todos entendemos como algo cierto. Eso cierto depende de la intención del autor o de lo que yo interpreto, o bueno, o yo revelo independientemente de mi origen. O será diferente en cada lector. Yo opino que es diferente en cada lector porque, digamos, hay libros que se han escrito y en su momento han sido verdad.
Ujú. pero con el tiempo, el avance, el conocimiento y el cambio de horizontes, esa verdad se amplía, se modifica o se corrige. Por ejemplo, si uno se fuera más antiguamente, cuando se publicaron estas teorías de que la Tierra era el centro del universo, esa era una Universo. verdad. Y lo decía el texto, leyéndolo en ese entonces se tomaría como una verdad. Después, cuando pasó al heliocentrismo, que el Sol era el centro del Ujú. universo, también en su momento fue verdad. Entonces yo creo que eso es como relativo y va cambiando de acuerdo al conocimiento de la persona, ¿no? Del que lo lea en el tiempo que lo lea. Sí, muy bien, gracias. Sí, exactamente. Esa es como la historia efectual de lo que estamos hablando. Quisiera aquí entonces que habláramos sobre la anticipación del sentido. Vamos a leer un pequeño fragmento de Cien años de soledad, que es uno de mis gustos personales, y que quiero que lo relacionemos con lo que nos está diciendo Gadamer. Nos dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Qué nos representa el inicio de la obra de Cien años de soledad de García Márquez, perdón, con lo que estamos hablando? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguno de ustedes ha leído Cien años de soledad en algún momento? ¿O ninguno lo ha leído? No, yo no. Bueno, los invito a leer. Profe, sí, pero muy, muy jovencita. Lo No tendría que volver a importa. retomar. Sí, no importa, no importa lo que hayas leído, María Cristina, porque ¿qué puedes recordar? No importa, independientemente, imaginémonos tú cuando eras joven y que lo habías leído, en ese momento en el que tú lo leíste, te evocó un tipo de pensamiento, ¿no? Un tipo de, Ujú. llamémoslo así, de idea. Sí. Ahora pensémoslo en este caso de lo que está haciendo, de lo que nos está hablando Gamer, tú eres una misma persona. ¿Qué ocurriría si Ujú. lo leyeras ahorita, en este momento? No completamente diferente porque tengo más contexto, más historia, entiendo más la intención del autor con Cien años de soledad. En su momento lo leí como por obligación en el colegio. Inclusive es uno de los libros que quiero volver a leer porque sé lo importante que es y sé que hay muchas cosas entre líneas que trata de decir el autor y que quizás le puedo dar otra interpretación en este momento. Y ahí nace, gracias María Cristina, tu aporte. Y es que ahí nace, en esa base, lo que nos está diciendo María Cristina, la idea de la hermenéutica de Gadamer, independientemente si lo leemos, incluso si yo lo he leído en 3 ocasiones. Si yo lo leo, no es lo mismo la primera vez que lo leí que la segunda, que la última que lo leí hace poco. Porque lo que ustedes vieron al principio con la obra musical, cada vez el sujeto se va transformando y el autor está haciendo un diálogo distinto con nosotros, o conmigo, por ejemplo, o con María Cristina, que lo estaba leyendo. Y en este caso, por ejemplo, María Cristina, que lo tienes una idea, Ujú. Gabriel García Márquez hace un juego muy curioso con los tiempos de la escritura. Él suele escribir de manera distinta, ¿no? Porque nuestro libro, que Ujú. empieza acá muchos años después, no sé qué, recordaría, nos está contando casi el final del libro. Entonces, entramos en una fase distinta. ¿Y qué necesita acá? Entonces, entramos en un círculo hermenéutico. ¿Y qué significa el círculo hermenéutico para Gadamer? Y si lo relacionamos con bueno, con García Márquez. García Márquez nos va a decir, yo tengo una frase, esa frase que usted, bueno, esa frase que ustedes tienen ahí nos da un sentido. Ahora, yo necesito el contexto del libro. Bueno, es que es una familia, que son los buen día y que tienen muchos hijos y que pasan estas cosas y que no sé qué. Listo. Ese es el contexto. Pero para yo poder entender el libro, necesito las frases. Entonces se convierte en un círculo hermenéutico.
Es un movimiento entre frases, ideas y contextos que nos van a llevar a un sinfín de conocimiento, un sinfín de entender lo que estoy leyendo, lo que estoy analizando, lo que estoy moviendo y dialogando, en este caso con Gabriel García Márquez. Y por eso el ejemplo. El círculo hermenéutico es un movimiento virtuoso. Está el todo y las partes. Quiero que pensemos así, el todo y las partes. Se iluminan mutuamente, es decir, se van complementando. En 100 años de soledad, por ejemplo, el origen ya contiene el fin. Ya sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque el coronel Aureliano Buendía está frente al pelotón de fusilamiento. ¿Qué va a pasar con el coronel? Quienes no lo hayan leído, ¿qué creen? Lo van a que fusilar. Efectivamente, lo van a fusilar. Lo van a fusilar porque está frente al pelotón de fusilamiento. El libro comienza con el fin y el fin comienza con perdón, el inicio comienza con el fin y el fin comienza con el inicio, termina con el inicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un círculo hermenéutico. 100 años de soledad juega con eso. Bueno, Gabriel García Márquez juega mucho con esos tiempos de escritura. Los invito a leer, no solo porque sea nuestro premio Nobel, sino porque tiene muchas cosas entre líneas, como nos dice María Cristina. Hay muchas cosas pequeñas que podemos descubrir de nuestra propia historia de facticidad que de pronto no conocemos. ¿Listo? Entonces, aquí entramos a lo que habían dicho ustedes anteriormente, la precomprensión y los prejuicios legítimos. ¿Quién me quisiera ayudar a leer esta parte? Que está aquí, lo que ya sabemos. Aquí voy. La precomprensión y los prejuicios legítimos. Lo que ya sabemos, nuestra precomprensión no es un obstáculo para entender, sino su condición de posibilidad. Gadamer rehabilita el concepto de Borel, Borel Sí, en prejuicio. español, prejuicio. Los prejuicios no son errores que debemos eliminar, sino el horizonte desde el que toda comprensión arranca. El lector que conoce el destino del coronel lee cada escena con una densidad distinta. Gracias. ¿Y qué nos dice eso? ¿Qué nos está diciendo aquí ese pequeño fragmento que yo les traigo de la obra de Gadamer? Que esa es una parte de verdad y método. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué pasa con la intención del prejuicio? ¿Qué entendemos nosotros por la palabra prejuicio como colombianos? aquí en Colombia prejuicio es como tiene un significado diferente, ¿no? Es más que Sí, todo como algo discriminatorio, tal vez, podría sí, decir. podría ser algo discriminatorio, algo negativo, algo que Ah, incomoda. Pero Gadamer dice, no, el prejuicio no es eso. Yo voy a restituir el prejuicio. Y el prejuicio tiene que ver más con lo que decía su compañero, perdón, con la precomprensión. Es decir, las historias, bueno, interpretación y el mundo que viene conmigo, porque los sujetos no estamos solos aquí, sino que tenemos cargado, y ahorita lo vamos a ver más adelante, una continuidad de efectos, acciones y constancias que nos mueven. Entonces dice Gadamer, aquel que no tiene prejuicio no puede ver nada. ¿Qué significará eso? ¿Por qué no puede ver nada aquel que no tiene prejuicio? porque uno necesita como una base para comenzar a comprender todo su entorno, ¿no? Desde que uno está pequeñito, uno comienza, como es como un juego de Lego, uno lo va construyendo poco a poco y sobre eso, esa base, sigue construyendo el conocimiento de ahí para arriba, todo lo que uno interpreta, lo que sabe, se fundamenta, Exactamente. se fundamenta por eso Gracias. como digamos, como uno, las primeras impresiones de la vida son fundamentales porque de ahí para arriba construye uno todo el edificio del ser. Ujú. Exactamente, John Jairo. Y es que la idea es eso, ya sigues, Johan. La idea es que nosotros podamos pensar la filosofía más allá del concepto abstracto, es decir, nosotros tenemos que entender que es una fusión de horizontes, tenemos que entender qué es el prejuicio en Gadamer y tenemos que entender ahorita más adelante qué va a ser la prudencia,
Pero si nosotros no somos capaces, como va a decir el mismo Gadamer, de llevarlo hacia la vida real, hacia lo cotidiano, entonces estaríamos haciendo un proceso más de abstracción filosófica de filosofía pura. Entonces Gadamer nos invita a eso, ¿sí? Como vamos hacia allá, hacia el proceso de lo cotidiano, de lo que es en sí y de lo que nos mueve como sujetos. Dale, Johan, te escuchamos. Bueno, profe, hablando pues de todo este tema, bueno, evocaba, Sí. tengo muchos amigos conocidos, bueno, que va muy por la parte de la teología, estudios bíblicos. Y bueno, hay muchas historias bíblicas que yo he llegado a leer, pero ahora que he abordado todos estos conceptos, o sea, ya como que las veo de forma distinta. Hace días Sí. discutía con alguien, por ejemplo, acerca del famoso milagro del vino. Sí. Entonces, volví a leer esa historia y tuve una comprensión totalmente distinta de ella. Entonces tuve una discusión con un amigo estudiante de teología y él me decía, no, es que el segundo vino, el del milagro, fue el mejor que el del principio. Y yo le dije, pero el texto no, o sea, no dice eso. Eh, o sea, dice que hace una alusión el maestresala, que era el que probaba los vinos. Dice que todo buen hombre sirve primero el buen vino y cuando se ha acabado sirve el inferior. Pero le dice, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces, claro, el concepto normativo es, no, es que el vino del milagro fue el mejor que el primer vino, pero realmente comprendí que se ha asumido como una interpretación pues teológica, de poner por encima pues el vino del milagro que el vino anterior, pero realmente el texto no lo dice. Para el maestresala, que fue que probó el vino, hubo buen vino desde el principio hasta el final, o sea, él no sintió la diferencia en el vino. Entonces, claro, me di cuenta de que a través pues de la hermenéutica hay como una ampliación, o sea, yo me basé en el prejuicio que estamos hablando, conocimiento pues ya que tenía de la historia, pero ahora hay una nueva interpretación, que no hubo vino mejor, sino que hubo buen vino todo el tiempo. Entonces, cuando pues discutí eso con el amigo, me decía, o sea, nació como otra comprensión en medio pues de ese diálogo. Entonces, sí, creo que es fundamental la cuestión del prejuicio y el diálogo que habla Gadamer para encontrar como esas interpretaciones, bueno, esa guía hacia la verdad, como él lo define, ese descubrimiento o desvelamiento de algo que permanece oculto o olvidado. Y eso que dices, Johan, me hace pensar en una cuestión, y es que en ese momento en que tú estabas hablando con tu amigo, hiciste una fusión de horizontes. Tomaste la preconcepción, tanto tuya como la de él, el prejuicio, y a partir de allí se generó una fusión de horizontes, que es lo que nos dice Gadamer. Vamos a generar ese tipo de fusión de horizontes, incluso, que es una pregunta pues para que la respondas después y la pienses. El hecho de que tú lo pienses de esa manera, o que lo interpretas de esa manera dentro del texto, o como lo interpreta tu amigo dentro del texto, ¿no genera también una historia de facticidad? Es decir, nosotros venimos con una historia distinta, pero si fuéramos hindúes o árabes, bueno, más que todo hindúes, lo interpretaríamos de otra manera, porque nosotros ya tenemos una construcción religiosa anterior. Entonces, ahí vendría la idea de prejuicio, pero ya no como dice Gadamer, sino como la interpretamos nosotros aquí. Sí, como una idea preconcebida de algo que quizás pueda ser de esa manera. Y es interesante ver los textos y lo que tú dices, Johan, por ejemplo, en este caso, poder pensarlos desde otro punto de vista. Pero si quizás ese punto no es lo que quisiera decir el autor, bueno, pero tú me estás diciendo, como yo les dije anteriormente, que el sujeto es quien le da la intención al texto. Entonces, en ese caso, tú le estás dando una intención al texto distinta porque tienes una historia factible de lo que está ocurriendo. Y es un gran ejemplo lo que nos estás diciendo porque estás demostrando cómo sería la idea de fusión de horizontes en Gadamer. Y retomemos aquí
con relación a lo del pelotón de fusilamiento, pero tengamos en mente el ejemplo que nos dijo Johan, y es que sí, en este caso, si al final el pelotón de fusilamiento ya está anunciado desde la primera línea, aquí, si en el texto de la Biblia ya está anunciado, o se ha anunciado que el buen vino se sirve de últimas, ¿cómo influye lo que ya sabemos, que es lo que te estoy preguntando, en nuestra forma de interpretar cada momento del presente narrativo? Es decir, que lo que leemos con anticipación enriquece o coarta la experiencia del texto. ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, en tu caso, Johan, de lo que me venías hablando. O bueno, todos podríamos interpretarlo ahí. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se da esa relación, no? Pues, profe, no sé, desde el punto de vista, por ejemplo, yo hablo de mi carrera, yo estudié Derecho. Sí. Los jueces deben tomar decisiones. No, hoy en día se está criticando el tema de los prejuicios y los estereotipos. Es decir, al Ujú. tomar una decisión, digamos, de una persona de la comunidad LGTBIQ+, sobre una mujer, ya hay estereotipos que, digamos, no permiten la objetividad y la claridad. Entonces, pues es pertinente esta pregunta y me ligo a eso porque yo digo, por ejemplo, de un juez se espera que sea una persona objetiva. Ujú. Y si ya tiene bueno, aquí lo llaman prejuicios, pero el concepto Ujú. sería como conocimiento anterior, no prejuicios, porque el Sí. concepto de prejuicio de hoy es otra cosa. Es estereotipar, es por ejemplo en un caso de, de violación, entonces que la mujer era la que iba bien mostrando o algo así, entonces esos son prejuicios hoy en día. Sí. Yo lo que entiendo aquí es como concepción o conocimientos anteriores, pero yo pienso que por ejemplo, para el caso del derecho no sirven mucho porque pueden desviar el horizonte de la verdad de unos hechos que se establecen. Pero pues digamos para la interpretación de una obra de arte, etcétera, pienso que son chéveres porque pueden nutrir y hasta mejorar el mismo contenido. Gracias, Eduardo. Aunque aquí viene las dos cosas, y es que el ejemplo que tú nos estás dando viene en la idea de la hermenéutica, ¿no? Tú lo estás pensando desde el sujeto mismo, o sea, desde el sujeto colombiano, desde la idea de prejuicio que nosotros hablamos. Y claro, en Colombia el concepto de prejuicio es totalmente distinto a lo que pensaba Gadamer. Gadamer piensa el prejuicio como una preconcepción de una idea preliminar, que no necesariamente es buena o mala. Perdón, mientras que para nosotros el prejuicio es una idea o una experiencia anterior negativa. Entonces ahí vienen las dos partes, porque incluso Gadamer va a decir en sus textos, cuando ustedes están leyendo, bueno, para realizar el trabajo y demás, Gadamer nos va a decir, el juez necesita de un prejuicio o una preconcepción para poder tomar la decisión sobre la justicia. Entonces ahí viene lo que tú me preguntas. Bueno, ahora se piensa en el sesgo y hay otras cuestiones, pero en la época de Gadamer, y aquí venimos con la historia de facticidad, con la historia factual, habría otra concepción y otra idea distinta en Europa sobre la justicia y otra idea distinta sobre la objetividad que tú nos estás mencionando. Entonces, incluso en este momento estamos haciendo un ejercicio hermenéutico porque estamos pensando a Gadamer desde nuestra propia experiencia y de nuestra propia cotidianidad en un mundo que es muy distinto al mundo en el que él escribió lo que escribió, ¿sí? Pero que se puede llevar hacia la interpretación o hacia nuestra concepción cotidiana. Y eso es pues lo que a mí me parece interesante. Y ya que tomaste esa base, Eduardo, vamos a ver un término que Gadamer aplica o acopla y trae o vuelve a Aristóteles a través de la ética nicomaquea. Y es la palabra forenesis o prudencia, ¿sí? La prudencia como comprensión. Antes de avanzar, no quiero que piensen la prudencia como lo que nosotros entendemos como prudencia. Si recordemos que para los griegos
había una concepción totalmente distinta a la que nosotros tenemos. Nosotros venimos de una historia factual que nos ha dado un proceso distinto de entender qué es la prudencia. Pero en este caso, Gadamer dice, yo quiero tomar esa idea de la ética nicomaquea y vamos a basarnos en la forenesis o en la prudencia como un aspecto que nos genere, bueno, llevado casi hacia la virtud. Entonces quiero que leamos este otro fragmento de Verdad y Método. ¿Quién lo puede leer, por favor? La prudencia no es cierta. Dice, la prudencia no es ciencia, No es es un ciencia. hábito práctico verdadero acompañado de razón sobre las cosas buenas y malas para el hombre. Gracias, Eduardo. ¿Qué quiere decir esto? La prudencia no es ciencia, ¿ok? ¿Por qué no es ciencia? Porque recordemos que veníamos de una idea de la tecné, de un mundo moderno. Gadamer intenta salir de ese aspecto y pensar más allá de la ciencia, pensar en el aspecto más humano. Nos dejamos de lado toda la cuestión de que el humano o el hombre está basado en un aspecto científico que tiene que ser comprobado. Entonces Gadamer dice, bueno, hay un hábito práctico que es verdadero, algo que nos relaciona con la conciencia y la razón. Y si él está pensando en la forenesis o la prudencia aristotélica, en cierto sentido también está pensando en la virtud aristotélica. Es decir, que las cosas buenas y malas para el hombre, está pensando en las cosas virtuosas y no virtuosas para el hombre. Y para poder entender esto, Gadamer, o bueno, el concepto general o la idea general de los textos de Gadamer se basan en tres formas de saber práctico, que quiero que lo pensemos desde ahí. La episteme, que es la ciencia, que nosotros hemos conocido y hemos trabajado. La tecné, la técnica o el arte, que es de Heidegger. Y la frenesis, la prudencia. Esta prudencia es la que nosotros vamos, o bueno, se va a aproximar más a la hermenéutica en sus trabajos sobre la hermenéutica y demás aspectos. Entonces, él intenta alejarse un poco de la tecné y él dice, bueno, para entender qué significa prudencia para Gadamer, tenemos que, por lo que les digo, irnos a Aristóteles. Y Aristóteles nos dice que la prudencia es la sabiduría del otro, la sabiduría práctica. Y Gadamer va a decir, es la sabiduría de dialogar con el pasado y aparte con los demás. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy capaz de pasar por encima del otro, aun cuando existan unas teorías generales, sino que respeto al otro. Se aprende, se reconoce. No es solo comprender al otro, sino reconocer al otro como un otro, ¿sí? Entonces, en esta base está, bueno, la técnica, que vamos a decir, listo. Estamos en la fase técnica o la tecné que es hacer cualquier tipo de cuestión práctica. Por ejemplo, en la actualidad, manejar. Nosotros hacemos una cuestión memorística y técnica a la hora de manejar. Es algo automático. Pero la frenesis no se puede aprender de memoria. Ustedes no pueden generar prudencia de memoria. Y que lo que necesita saber en ese caso es poder actuar en el momento de la situación concreta, aun cuando sea nueva, y poder comprenderla. Entonces, aunque el concepto yo sé que es un poco complejo porque nosotros tenemos una carga histórica distinta y una concepción distinta de lo que significa prudencia, quiero que la pensemos más como el arte de, bueno, llamémoslo así, como el arte de la sabiduría, de aplicarla hacia una situación concreta o sí, o la sabiduría en sí misma. Entonces, la prudencia, en este caso, nace de esa experiencia y de la idea de comunidad. ¿Por qué la idea de comunidad? Pues recordemos que para Gadamer no estamos solos, no somos sujetos infinitamente solos, sino que nosotros en este caso reconocemos a través de la tradición, a través de la comunidad, a través del texto y del lenguaje del otro, que habitamos en una tradición y nos dejamos interpretar por ella. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo reconozco que soy colombiana,
que soy de una región específica, que tengo un contexto familiar específico, que tengo un contexto cultural específico. Y me dejo, como decían ustedes, atravesar por ello. ¿Qué quiere decir? Que comprender es en sí aplicar todo lo que entendemos o solo lo que se entiende por verdad, pero cuando el texto responde a una situación histórica concreta. ¿A qué se referirá eso? Y nosotros como sujetos siempre estamos en una situación histórica concreta, perdón. Siempre estamos atravesados por un conjunto de cuestiones que vamos a ver ahorita, llevándolos al capo colombiano. Y estamos atravesados por estas perspectivas. Y para Gadamer, la idea de prudencia o el aplicar la ética nicomaquea es a poder pensar con sabiduría dichos aspectos o lo que resulta o sucede durante el efecto histórico, durante lo que está ocurriendo, ¿sí? De ahí nos vamos a ir a un poquito más allá de Gadamer. Quise traerles otros tres autores que ustedes tienen en sus textos como para que los veamos y los relacionemos con lo que nos está diciendo Gadamer. Y con lo que quiero que pensemos que va más allá de la interpretación como simple o llamémoslo una cuestión de horizontes, que es lo que Gadamer nos está diciendo, ¿no? La fusión de horizontes y la cuestión de pensar la interpretación como el sujeto. Entonces, ¿quién quisiera leer el texto que dice Linda Martín Alcoff? Es una frase cortica. Si quiere la leo yo. Dale, Dice, Eduardo. la identidad no es solo una descripción de quienes somos, sino un horizonte a través del cual el mundo se nos presenta y se hace inteligible. Gracias, Eduardo. ¿Quién quisiera decirme qué significa esa frase? ¿Quién la quiere interpretar? Hacer un proceso hermenéutico de esa frase que nos acaba de leer Eduardo. ¿Alguno? Pues que la descripción no alcanza a abordar todo lo que es la identidad del sujeto. Prácticamente que la misma se construye con la interacción en el mundo. Ujú. Por eso no se alcanza a abarcar con la descripción. Está sujeta al cambio y a todos los horizontes que se presentan. Gracias. Exactamente. La identidad no solo se presenta pues en una cuestión biográfica, sino que está abarcada por todo lo que el mundo se nos presenta, lo que se relaciona con todo. Entonces ahí entra el horizonte como condición de visibilidad. Para Alcoff, la identidad, que entendemos por identidad, el género, la raza, la cultura, lo que les decía anteriormente, no es algo biográfico, algo que nos define como colombianos, por ejemplo, como mujeres, hombres, etcétera, sino es la cuestión que nos constituye, desde el cual se interpreta el mundo. No hay una mirada neutral, no somos, todos los colombianos no somos iguales, hay una perspectiva distinta y era lo que habíamos hablado de la fusión de horizontes. Comprender no es anular nuestra perspectiva, no es anular nuestra historia ni nuestro espacio, sino crear un nuevo horizonte más amplio. Lo que decía Johan con el ejemplo del amigo, se crea un horizonte mayor con relación a lo que estaban interpretando y reconociendo en el texto de la Biblia. Y cuando se hace esa interpretación con el otro, se integra una tensión creativa. Entonces, hay un puente o una fusión distinta que nos lleva a pensar más allá de lo que se había pensado hasta en ese momento. Y entonces nos dice, bueno, hay una interpretación de identidad situada. En ese caso, esa fusión no es como una especie de síntesis de lo que se está diciendo en ese momento o que anula nuestras diferencias. No quiere decir que en este instante que ustedes están hablando conmigo, que estamos dialogando,
pueden decir que solo en este momento son filósofos, no, tienen una carga histórica factual totalmente diferente que no los anula a ustedes mismos, sino que los complementa. Y en ese reconocimiento mutuo de reconocer nuestra lectura que está marcada por, bueno, el género, la clase o la historia colonial que nos representa, que es lo que quiero que pensemos ahorita, nos enriquece, porque es algo más compleja la verdad que tenemos en este momento, la verdad de las regiones, aunque todos seamos del mismo país. Y en ese caso no es llegar a una opinión única, que es lo que estamos haciendo en el foro, que es lo que estamos haciendo en este momento, sino poder permitir el encuentro con el otro, que se transforme, que se amplíen los límites de nuestra propia perspectiva. Es decir, que no lo que estoy diciendo yo es la verdad absoluta, sino que hay una perspectiva gigante que se complementa con cada vez que ustedes opinan algo, que ustedes construyen, que ustedes deconstruyen y que ustedes transforman con los conceptos de Gadamer. Y la idea de pensar la hermenéutica, en este caso, no es solo repetir los conceptos, sino poder construir con ellos. En esa cuestión, la hermenéutica crítica contemporánea, que va a ser Alcoff, Ricoh, Honneth, amplía un poco a Gadamer y dice, bueno, ya vamos a incorporar la simetría de poder que atraviesa toda la fusión de horizontes. Vamos a tomar la fusión de horizontes de Gadamer y no vamos a dejarnos en un solo plano, porque recordemos que para Gadamer la fusión de horizontes, las ideas conjuntas, llegan al círculo hermenéutico. Entonces va a decir, no, se va a ampliar un poco y vamos a llegar a una especie de igualdad de condiciones. Y en este caso quiero que lo pensemos un poco, la pregunta que nos dice ahí, ¿cómo cambia mi interpretación de una obra si reconozco que mi mirada está marcada por mi género, mi raza o mi historia personal? ¿Es una marca, un límite, una puerta de acceso a significados de otros horizontes que no se alcanzan? ¿O qué creen ustedes? ¿Qué les parece esa pregunta que está allí? ¿Es pertinente? ¿No es pertinente con relación a la hermenéutica? No, sí es pertinente porque a pesar de que se interactúa con el horizonte, digamos, de la obra o de la otra persona, pues obviamente el horizonte de uno sí depende de su individualidad y de sus vivencias. Entonces, pues obviamente género, raza y cultura como categorías, pues ya entra, genera un punto de vista distinto y pues ya también una posición dentro de la interpretación que nos refleja es que pues no todos igual, lo que su merced decía, todos estamos en Colombia, pero todos no tenemos la misma preconcepción porque hay distintas regiones. Entonces, pues ya de ahí incluso se puede reconocer al interlocutor de pronto en la capacidad para interlocutar no en tanto en su capacidad, porque eso sería dentro de un lenguaje, dentro de un diálogo, sino más bien como dentro de en el caso de los indígenas, cosmovisión. O sea, cada quien tiene su cosmovisión, entonces de ahí parte la interpretación. Sí, Eduardo, gracias. Dale, Johan, que quisieras complementar. Bueno, yo trato de verlo, interpretarlo, bueno, desde mi historia de vida personal. Por ejemplo, bueno, he tenido como esa fusión de horizontes también en el campo familiar, por así decirlo. Ujú. Eh, Mi señora madre es de el Putumayo y mi papá es de acá del Valle del Cauca. Sí. Entonces, hay una cantidad de tradiciones y formas de vida distintas y he podido vivir en ambas regiones y uno se da cuenta de cómo se ve la vida desde otras perspectivas, ¿no? No ve la vida igual el putumayense de la zona donde yo viví que alguien de acá del Valle del Cauca. Entonces, en mi caso, digámoslo así, he sufrido como esa fusión cultural y eso me lleva a interpretar la vida de pronto desde una forma más amplia. Que a mí me hablan del Putumayo, yo pienso, bueno, sé el barrio, eh,
lugares turísticos, otras personas, bueno, pensarán automáticamente en la cuestión de orden público. Tal vez yo en algún momento lo hubiese pensado así, si no hubiese conocido y tenido la posibilidad pues de estar en el lugar, que no es solamente como el panorama que se presenta, sino que un concepto clave de Gadamer que me gusta mucho es que, digámoslo así, me he dejado atravesar por esos lugares y ya eso me permite verlos e interpretarlos de formas distintas. Lo mismo creo que pasa en la cuestión de los textos, que si tal vez abordamos a Gadamer dentro de otros añitos más adelante, tal vez podamos verlo de una manera un poco más amplia, podamos interpretarlo, o sea, hacer como esa fusión de horizontes nuevamente y tener una amplitud eh, mucho más profunda acerca de todo este campo hermenéutico como tal. Gracias, Johan. Y es que es así, porque lo que tú dices, independientemente si estamos en el mismo país, en el mismo sector, lo que decía Eduardo, que podemos estar en Boyacá, pero tenemos una percepción del mundo muy distinta. Incluso entre nosotros como sujetos, como dices Johan, dentro de nuestros aspectos familiares, aunque tengamos hermanos, padres, no van a pensar igual que nosotros, no van a ser igual que nosotros, porque lo que ustedes están diciendo se deja atravesar por ese espacio o esa relación de interpretación con lo que yo soy. Sí, es más como lo que decíamos al principio. La obra artística, perdón, la obra, el fragmento musical que escuchamos, se interpreta de una manera distinta para mí, para ustedes y quizás para otros que lo escuchen, incluso para el mismo Mozart, que él en ese momento, cuando la realizó, él no la había terminado, no había terminado el Requiem. Y aún así, después de su muerte, lo seguimos escuchando e interpretando de una manera distinta. Entonces, eso que dicen ustedes dos me hace pensar o me gustaría que llegáramos a pensar cómo podemos reflexionar o trabajar el aspecto hermenéutico hacia un proceso distinto, hacia lo que dice Johan, hacia ese dejarse atravesar por la perspectiva de lo que nos comenta Gadamer. Y por eso quise traerles a colación aquí la relación con Colombia. Sí, es importante que también entendamos, pues nosotros somos colombianos y esa relación la quise traer acá porque dije, bueno, hay una buena interpretación de lo que somos y que también es curioso poder pensarlo desde esta perspectiva. ¿Alguien quisiera leer lo del informe de la ONU? ¿Qué dice la violencia en Colombia? Yo lo leo. Gracias. La violencia en Colombia amenaza los avances en la protección de desplazados. En el Catatumbo, más de 63.000 personas han sido desplazadas recientemente. La falta de fondos agrava el reclutamiento infantil y la precariedad. Gracias, John. Exactamente, este es un informe de la ONU del 2025. Y recuerden que nosotros llevamos más de 60 años de violencia en este país. Y por eso lo traigo acá, porque quiero que pensemos la historia efectual que ya hemos trabajado anteriormente, pero quiero que la desarrollemos. Entonces, el Gadamer denomina la conciencia de la historia efectual. Ya no es solo historia efectual, sino conciencia de la historia efectual. Y en esa conciencia está dada la comprensión que nos condiciona por los efectos acumulados de la historia. Pensémoslo así. ¿Qué quiere decir? Nosotros como colombianos, queramos o no, no somos espectadores neutrales. Vivamos en el centro, en el norte, en el sur, en donde sea. Hemos sido atravesados, como dijo su compañero Johan, por las decisiones y las decisiones, las malas decisiones y demás aspectos relacionados con la violencia. Y esto genera en nosotros una especie de historia de conciencia efectual que nosotros en algunas ocasiones no entendemos o no conocemos explícitamente. ¿Qué quiere decir aquí Gadamer? Que aunque nosotros
escuchemos, entendamos o apliquemos la historia colombiana de la violencia, por ejemplo, debe existir una conciencia. En el momento en el que yo reconozco que mi país ha vivido en violencia y hay un proceso complejo que se está desarrollando, hay una comprensión histórica del lugar en el que estoy en el mundo ahora y que se condiciona el primer paso para ampliar críticamente ese condicionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Esta frasecita aquí pequeña, ese texto, lo voy a leer para que lo tengamos presente. Esta conciencia no es paralizante. Recordemos, la conciencia de la historia efectual. Y quiero que lo llevemos hacia la violencia en Colombia o nuestra historia colombiana. Al contrario, reconocer que nuestra comprensión está históricamente condicionada es el primer paso para ampliar críticamente ese condicionamiento. ¿Qué significará esas 3 líneas que acabo de leer? ¿Qué creen ustedes? Pensémoslo desde Gadamer y vayámoslo pensando para ahorita generar pues un momento de debate, de preguntas y demás aspectos. Pues, profe, Dale, Eduardo. que obviamente volvemos a lo mismo, las circunstancias, los prejuicios, pues condicionan la comprensión. O sea, es difícil uno salirse, digamos, interpretar algo o pensar algo sin esa historia efectual, sin lo que uno tiene y los prejuicios que tiene. Y volviendo al tema que yo había planteado, Ujú. eso, digamos, está prohibido para un juez, o sea, hablo desde la legislación, debe ser objetivo, no tiene, o sea, si usted lleva el conocimiento privado a un proceso, está incurriendo en una falta, pero pues teóricamente debería ser imparcial, como hacer lo que decía Husserl, que es el EPOGE, la Ujú. suspensión del juicio, y ahí tomar una decisión, lo cual aquí estamos viendo que no se puede, porque sí o sí uno está impregnado de esas circunstancias y no puede deshacérselas. De hecho, son las que le van a dar a usted la comprensión, o sea, condicionan su comprensión sobre cualquier cosa. Entonces, ahí esa contradicción sí, bueno, en el tema que yo estoy ahí proponiendo, sí está difícil ahí como de superar, o por lo menos me llama la atención. Gracias, Eduardo. Pues es interesante lo que nos trae esa colación con lo anterior, pero hay una parte que te faltó, pero bueno, voy a desarrollar un poco lo que tú dijiste. Es interesante pensarlo desde la justicia, porque como ustedes han escuchado, como hemos hablado acá, como dice Gadamer, hay unos prejuicios, recordemos prejuicios, unas precomprensiones sobre la vida o sobre la historia que trae el juez. Ahora, el juez tiene que ser objetivo, pero el juez es humano. Entonces, ¿cómo se logra esa objetividad aun cuando sea humano y tiene una precomprensión distinta? En eso ya vendríamos a hablar un poco más de las cuestiones de la retórica y la lógica. Pero bueno, digamos, el ejemplo que tú das es muy interesante, porque hay una subjetivación de las decisiones, que sería lo que denomina Gadamer con la prudencia, perdón, con la prudencia nicomaquea, esa prudencia de ir hacia lo virtuoso. Y recordemos que para Aristóteles la virtud era reconocer el bien, no ser el justo máximo, es la virtud. Ahora, la parte que a ti te hacía falta, Eduardo, es el reconocimiento. Cuando yo reconozco que mi comprensión está dada por la condición, por una condición sistemática, esa condición sistemática de reconocer el hecho de que yo soy colombiana y he vivido en un conjunto violento y políticamente confuso, hace que sea más crítica frente a lo que ha sucedido en mi aspecto cotidiano, lo cual sería distinto, por ejemplo, en un alemán, que quizás haya tenido una historia distinta en aspectos políticos, educativos y de salud. Quizás su historia, su perspectiva de la política tenga otro espacio.
y se reconoce a sí mismo dentro de ese aspecto que decía su compañero Johan hace rato, sobre ese aspecto que lo relaciona y lo condiciona a un espacio y a un momento y a un mundo. Y esa pregunta que tú te mueves y que generas, Eduardo, es interesante para que vayamos pensando en cómo, llamémoslo así, salir de los prejuicios e ir hacia lo objetivista. Entonces nos devolveríamos casi a la filosofía moderna, porque estaríamos intentando buscar que el humano lo piense más en ciencias o que sea capaz de entender el mundo a través de un proceso constante, ¿no? O sea, un proceso que tiene una relación y que tiene un resultado. Te agradezco mucho por la intervención. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ahí en este momento, bueno, les quiero relacionar con lo que se está hablando sobre Colombia. Y nos dicen aquí, ¿quién quiere leer esto de las cifras del Catatumbo no son datos? Yo, profe. Ujú. Dale, Cristian. Pero estoy viendo la pantalla de las, eh, o sea, la de la reunión, no la Entonces, diapositiva. Perdón, el, sí, discúlpame un momento. Ya, ahora sí. Listo. Las cifras de leer las crisis desde dentro. Las cifras del Catatumbo no son datos, son memoria. Un colombiano no lee un informe de la ONU en el vacío. Lo lee desde una conciencia de la historia efectual, cargada de violencia y acuerdos fallidos. El dato bruto es una ilusión. Todo análisis está condicionado por el horizonte histórico de quien observa. Gracias, Cristian. ¿Y qué significará eso que nos acaba de decir aquí sobre el Catatumbo? Y que curiosamente Eduardo nos especificó de una manera interesante. ¿Qué significará eso? Pues, profe, aprovecho pues que lo Sí, leí claro, dale. y creo que pues va muy relacionado con lo que se está hablando, esta historia efectual, cómo nos condiciona y puede crear pues como dogmatismos. Creo que eso es fuente de dogmatismos y allí es donde nos limitamos y a partir de hacer esa crítica, creo que es donde dice pues que reconocer esa comprensión es ampliar, o sea, nos volvemos críticos con esas condiciones que tenemos y es ampliar. Entonces se vuelve como ese dicho de que por qué creemos lo que creemos, que es hacer ese ejercicio crítico y eso evita cosas, por ejemplo, no sé, alguien que no ha estado en zonas de conflicto y demás que no yéndonos pues muy lejos, acá mismo en Colombia, ni siquiera pues por ponerlo de lo que decías de un alemán, sino que alguien que ha Sí. tenido unas condiciones diferentes, que no ha pasado necesidades y demás, quizás lleva incluso a tener conclusiones como que el pobre es pobre porque quiere. Que si él la analizara y se hiciera una criticidad en por qué yo pienso esto, vería que, venga, hay condiciones materiales que definen la vida y lo que dice el individuo. Y bueno, no solamente aplica para él, aplica pues para uno, para lograr hacer esa criticidad y ampliar ese horizonte. Yo lo veo desde eso, una lucha de dogmatismos y pelear y descubrir por qué creo lo que creo. Gracias, Cristian. Y efectivamente, Sai Gadamer nos diría, hay una fusión de horizontes que tenemos que generar relacionada con la virtud, hacia la prudencia. Aquel que es capaz de reconocer lo que tú estás diciendo, aquel que es capaz de reconocer lo que está sucediendo y lo que complementa su vida cotidiana, es capaz también de criticar eso que se ha denotado a través de la historia. Pero entonces hay una cuestión diferente, hay una cuestión que es la historia efectual, lo que nos complementa como seres o sujetos independientes, que tenemos una especie de biografía, llamémoslo así, y lo que tú dices del dogmatismo, porque eso ya sería una construcción social sobre lo que ocurre dentro de nuestros espacios educativos. Y Gadamer también va a decir, bueno, nosotros podemos reconocer y entender y ser conscientes de lo que sucede, de los prejuicios con la palabra colombiana que tenemos, de las, bueno, malas ideas que nos han concebido, pero en el momento en que yo soy consciente de lo que ocurre, quizás lo que tú estás diciendo, Cristian, se genera o hay un proceso de un círculo hermenéutico más elevado. En este caso,
el ejemplo que yo les daba de la ONU va por ese lado donde nos dice Cristian, pero se centraba o quisiéramos que lo viéramos, que me parece interesante lo que tú dices, que lo viéramos desde, bueno, hay un proceso crítico, un proceso que generamos en el momento en el que se hace la interpretación y se conoce o se reconoce lo que está ocurriendo dentro de mi historia efectual, pero también hay un proceso, lo que decía Eduardo, es casi imposible que exista un vacío total de lo que yo conozco y de lo que soy. Y ahí es donde entraríamos en esa base de intentar entender y argumentar qué nos está queriendo decir Gadamer en realidad con este espacio. Bueno, que nosotros venimos cargados, como tú decías, Cristian, de un consenso, de una idea que se puede reconocer, pero que al mismo tiempo nos complementa. Y nosotros como colombianos, claro que sí, vivimos en aspectos distintos, como lo habíamos dicho anteriormente, dentro de la subjetividad, pero en su mayoría en conjunto, sin llegar a generalizar, podemos entender qué es la violencia desde diferentes ámbitos, desde diferentes perspectivas, pero lo vemos desde la idea de que la violencia ha sido o que Colombia ha sido marcada por la violencia. Entonces, en el momento de ver esto que vamos a ver aquí a continuación, la mayoría de nosotros podemos entender que vivimos en un país que está marcado o que ha sido marcado por la violencia, ¿sí? Aquí este es un dato que pues me pareció interesante que ustedes lo conocieran como para tener también una fusión de horizontes en todos los aspectos del 2024-2025 para que lo pensemos desde la perspectiva pues de la idea de intentar pensar nuestra historia efectual, perdón. Ahí dice que hay, lo que habíamos leído, más de 63.000 personas desplazadas, llevamos más de 60 años de guerra y no hay una lectura neutral porque todos, independientemente de los rasgos, rangos, raza o género que hayamos vivido aquí en Colombia, hemos escuchado, reconocido o acontecido la violencia, ¿sí? Pero lo que dicen sus compañeros es importante, porque son dos rasgos distintos del reconocimiento crítico y de el intentar objetivizar lo que se está viviendo en el mundo. Entonces, aquí ya casi para terminar, les pedía el favor que alguno me lea un pedacito, este pedacito. Yo he sido gente muy diversa de Borges y lo de Azul, si lo quiere leer otra persona, por favor. Sí, doctora, yo he sido Vale, John gente muy diversa, pero ahora soy este que está tratando de entender cómo el pasado se hizo presente. Gracias, Jorge Luis Borges. ¿Qué significa eso que nos acaba de decir Jorge Luis Borges ahí? Este señor que está en esta caricatura sentado en esa silla. Ya les explico el porqué de esa imagen, pero ¿qué significa esa frase de lo que hemos hablado hasta este momento? Pues creo que es como, pues no sé si es que yo he sido gente muy diversa, quiere decir que ha sido el fruto de muchos horizontes, de muchos puntos de vista. Podría ser. Yo lo entiendo, pues lo entendería por esa parte. Gracias, John Jairo. ¿Y qué significa? Estoy tratando de entender cómo el pasado se hizo presente. Profe, Dale, sí. Si bueno, quieres, John no sé Jairo, si el compañero va ¿terminaste a o terminar. sigues, Sí, termina, Eduardo? compañero. No, yo ya terminé. Dale, John Jairo, gracias. Sigue, ¿quién estaba hablando? No, perdón, no. Yo, profe. Dale, dale, Johan. Bueno, yo trato de como de visualizarlo. Bueno, creo que hay una pintura muy famosa como del año 1700 donde se ilustraba, era como eran soldados con trajes de diversos tiempos luchando, por ejemplo, soldados romanos con soldados de la Primera Guerra Mundial. Entonces parecía como un anacronismo lo que se ve,
pero lo que trataba de describir era que en esencia hay problemáticas que han cambiado de pronto, digámoslo así, su color, pero que en el fondo son lo mismo. Sí, Entonces, por ejemplo, hoy en día, bueno, se habla de que eh, las religiones están perdiendo como de su influencia, pero ese mismo nivel de confianza se está viendo, por ejemplo, de las personas hacia el Internet e inteligencia artificial. Entonces es como que si ese sentimiento, si hubiese cambiado como de color, pero el sentimiento del humano hacia eso que está allí, como que se comporta de una manera similar en cuanto a la confianza, la devoción, el tiempo que se le brinda. Entonces, a veces hay problemáticas en la humanidad, desde el pasado, desde todos los tiempos, que a veces cambian de forma, pero que en esencia pueden llegar como a interpretarse como que si hubiesen sido de la misma, como que si hubiesen sido lo mismo en esencia. No sé si me estoy dando a entender. sí, 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 yo te comprendo. Y sí, Johan, efectivamente, es interesante lo que estás diciendo porque tú lo estás llevando hacia el campo de lo general, que es muy bueno, partiste de lo particular a lo general. Es decir, estás hablando de la historia como conjunto humano que de la historia como sujeto. Y las dos cuestiones son interesantes, porque si lo pensamos desde conjunto humano, como tú estás diciendo, hay una frase muy interesante: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirse, que la podemos transformar. La historia se repite aunque la conozcamos, que es lo que tú dijiste, Johan, ¿no? La historia puede repetirse de diferentes matices, de diferentes formas, porque curiosamente los humanos siempre caemos en las mismas, bueno, cuestiones relacionadas con los mismos círculos, pero puede ser de diferente época. Entonces, eso que tú dices es muy interesante, porque Borges lo que nos invita en este caso, aunque él está hablando más desde un aspecto más subjetivista, desde el yo, se puede pensar más en este caso como desde un aspecto general, que es lo que tú nos estás dando a reconocer. Y Gadamer también lo va a ver. Recordemos que Gadamer quizás lo está invitando más hacia el lector o hacia el sujeto mismo, pero si lo vemos hacia allí, también nos está invitando a todos nosotros como sujetos a relacionarnos con esa idea de lo que tú dices, de que se representa la historia. Ahora, ¿qué significa lo que Borges nos está diciendo? Y esto sí quiero que lo piensen dentro de su cotidianidad, dentro de su mundo, pues que somos seres finitos en primera instancia, y en segundo, de que somos una construcción y deconstrucción constante como sujetos. Nosotros como sujetos no somos a un ser o una sustancia fija, diríamos desde la literatura, sino que somos una serie de comprensiones acumuladas que el presente trata de integrar. No es lo mismo lo que ustedes o quienes eran ustedes hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, que lo que eran ayer o lo que son hoy. Ustedes han sido y todos nosotros hemos sido una serie de comprensiones acumuladas, una historia factible, un conjunto de aspectos. En ese caso, Gadamer nos diría filosóficamente: la verdad no es una posesión, aquello que nos representa como sujetos, o lo que dijo Johan ahorita como historia humana, no es una posición, sino es un acontecimiento, algo que está ocurriendo en el diálogo de horizontes. Y quiero que tengamos presente esa idea de horizontes en movimiento. Los horizontes se mueven, no son espacios estáticos, sino que están en constante transformación y movilidad. Y lo que ustedes dicen, en esa constante de traspasar la historia. ¿Y por qué dice esto Gadamer? Bueno, Gadamer nos va a decir comprender, o en esa idea de comprender, de comprensión, de ser, de esa visibilidad que nos acompaña, se reconfigura y nos genera una nueva comprensión, que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita. No es solo alcanzar un punto de vista, una opinión absoluta, porque ustedes saben, la filosofía no es absoluta en sí misma, sino es un conjunto de opiniones que nos intenta
llevar a pensar el mundo de manera más crítica. Y entonces Gadamer nos invita, dentro también de la prudencia y de la virtud aristotélica, a pensar o habitar con mayor riqueza la propia situación hermenéutica. Lo que yo interpreto, lo que yo intento, lo que yo, ustedes mismos han dicho, se atraviesa. Y hay una frase que casi no se ve, también de Verdad y Método, que dice, el horizonte es algo en lo que nos movemos y se mueve con nosotros. Para el que se mueve, los horizontes cambian. ¿Por qué para el que se mueve los horizontes, para el que se mueve los horizontes cambian? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué significará eso? Profe, que cada vez que tomamos como decisiones o actuamos, se Ujú. va cambiando como, sí, la perspectiva en la que vamos, a la que vamos, puede ser. Sí, gracias. Se puede ver en ese proceso como la perspectiva, lo que dice María Cristina, hacia ese horizonte, hacia esa construcción. Aquí como que se intenta pensar más desde el subjetivismo, aunque me gusta bastante la idea de pensarlo desde el conjunto, desde historia, desde colombianos y no solo desde el sujeto. Entonces yo les quería invitar en este espacio pequeñito, ahorita mientras, bueno, lo podemos hacer también dialogando, lo había pensado en el chat, pero lo podemos hacer dialogando también. Quisiera que pensáramos estas preguntas y bueno, que escribiéramos. Vamos a pensar o identificar los supuestos previos sobre la hermenéutica, lo que ustedes tenían o la preconcepción que tenían sobre la hermenéutica cuando leyeron a Gadamer en estos días. Y bueno, quien no quiera hablar o no quiera escribir, no hay ningún problema. La idea es que podamos escribir quizás o decir algunos una frase que resuma un nuevo horizonte tras lo que hemos hablado hoy. ¿Qué vemos ahora? ¿Qué vemos en este instante que no veíamos antes? Antes, en el momento en que leímos a Gamer o bueno, dentro de nosotros, de nuestra concepción como filósofos, ¿sí? Y a través de esa pregunta, también vamos a pensar cómo nos ayuda la hermenéutica gadameriana a comprender la crisis colombiana. O bueno, en este caso, cualquier crisis contemporánea, más allá de las cifras y los informes. Sí, vamos a tener esa pregunta, lo de la crisis colombiana, para charlar unos minutos. Y sí me gustaría que, si pueden, escribir una frase o decir una frase que nos genere, pues, qué vemos ahora dentro de nuestra fusión de horizontes que no habíamos visto antes. Eso sería lo que les dejo. Por ahora los escucho, los Profe, leo. puedo, Claro que sí. bueno, desde mi punto pues, de vista, después de leer a Gadamer, Ujú. yo noto esa, o sea, para mí que la verdad no es algo absoluto, sino que la verdad es algo que se va ampliando. Sí, No, lo que conocemos ahora puede que en un futuro, bueno, haya una mayor amplitud, una mayor profundidad, manera de conocer de manera más profunda y hay quienes asumirán que no, que cambiaron las cosas, pero ahora que asumo pues la hermenéutica gadameriana, veo sí. que se parte pues del el prejuicio, los presupuestos y a partir de allí es que se va ampliando como tal el conocimiento y lo que es la verdad. Entonces creo que es como la frase que a mí me marca respecto a Gadamer y que me lleva, bueno, inicialmente lo pensaba como que desde la parte de vista kantiana, como que romper con lo establecido, pero ahorita veo que hay que romper en lo establecido, o sea, a partir de lo que está establecido, como que hacer ese, o sea, dejarme atravesar por eso y lograr atravesar después de ser como absorbido pues por el conocimiento para poder de alguna forma tener una interpretación más profunda y más amplia de la realidad como tal. Que como yo veo
ante Colombia, cómo nos podría ayudar la hermenéutica gadameriana. Pienso o comprendo que aprendiendo a comprender realmente nuestra historia, que creo que muchas veces sigue siendo ignorada, y al no comprender nuestra historia, no vamos a saber cómo poder transformarla. Entonces, siempre como que se imparten culpas a lo que pasa en la actualidad, pero a veces no se entra en los puntos de partida, en los prejuicios, para poder llegar a esa amplitud de conocimiento y de verdad que nos ayuden pues a crecer o a mejorar como país. Gracias, Johan. Efectivamente, es una opinión muy interesante. Bueno, ¿quién más quisiera decirnos por aquí? Su compañero Eduardo, les voy a compartir. En el chat nos dice, se transformó el prejuicio de la objetividad en la decisión judicial porque es imposible apartarse de la historia efectual del juzgador. Me parece interesante también. Es muy difícil apartarse de la historia efectual del juzgador. Y también se relaciona con lo que nos dice Johan, el poder conocer en cierto sentido nuestra historia, el poder relacionarlo con el aspecto hermenéutico. Bueno, ¿alguien más quisiera decir algo o tienen preguntas o aclaraciones o bueno, quisieran hacer la frase? Bueno, pues yo los voy leyendo para que todas las vayamos escuchando. Igual si tienen preguntas de alguna cuestión de lo del curso, también estoy atenta, los escucho. Bueno, Cristian nos dice, a mí me cambió, perdón, a mí el cambio principal es llevarme que mi postura personal es situada e histórica. Muy bien, Cristian, gracias. Efectivamente, es una cuestión situada e histórica. Y recordemos, siempre es importante todo aquello que leamos dentro de nuestra carrera en filosofía, llevémoslo también hacia la práctica. No nos quedemos solo en el libro, sino qué ocurre más allá de lo que yo estoy leyendo. ¿Qué me quiere decir a mí el autor? En ese caso tendríamos que ser más gadamerianos y pensarnos desde el autor y decir, bueno, ¿qué interpretación puedo relacionar con lo que me están diciendo aquí? Porque recordemos que el filósofo no es aquel que consume muchos libros, sino aquel que es capaz de poder interpretar, conocer y dialogar con el otro, ¿no? Así es, profe, y qué pena ahí, es que cuando escribo en Tranquilo. foro me pasa de que pues como que no logro corregir, o sea, en el foro como en chat como que se va tal cual como está en el cerebro, pero creo que es eso, Tranquilo, tranquilo. siempre tal como, no sé, como cuando uno se lee un libro, por ejemplo, que pues hombre, yo por lo menos no me acuerdo cada punto que leí, pero me llevo algo. Y pues tal como es la pregunta, o sea, ¿qué me llevo? Que es precisamente lo que cambió antes y que no tenía ahora, es eso, que mi postura personal respecto a algo es situada e histórica. Y allí es donde tengo que ir a examinar. O, Efectivamente. Sigue, perdón. Sigue. ¿Ibas a decir algo más, Cristian? no, no, ahí es, profe, qué pena. Solo para aclarar un poco que cuando estaba leyendo yo, no, qué horrible que escribí. Ya. No, pero a veces pasa que cuando vamos a escribir, bueno, decimos una cosa, pensamos otra, pero la idea es esa, es que recordemos que nosotros dentro de nuestro espacio filosófico estamos aprendiendo en conjunto, ¿sí? Todas las opiniones, la idea es acá que sean válidas y que podamos enriquecer nuestra capacidad y nuestros aspectos filosóficos ante todo. Em, Nos dice Faber, perdón. Hoy en mí se ha transformado el prejuicio de la neutralidad. ¿Cuál es importante? He pasado a ver los prejuicios como errores que debemos eliminar para ser objetivos e entenderlos como el suelo histórico que pisamos. Efectivamente, nos basamos, y ahora tú, Faber, muy bien, estás pensando lo más allá del prejuicio como idea negativa, el prejuicio que nos presupone Gadamer. Y pues es una cuestión muy interesante y es algo que debemos ir trabajando poco a poco.
Bueno, queridos estudiantes, ¿alguna otra pregunta, alguna otra cuestión o les parece cerramos aquí? Los escucho. Dime, Eduardo. Y por mi parte no tengo preguntas. Listo, Eduardo, gracias. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos los que participaron acá. Muchísimas gracias por el espacio, por dialogar, por poder comunicarnos entre nosotros, poder generar ese diálogo. Bueno, los invito, por favor, en el foro, cuando tengan espacio en las actividades, a hablar con los demás, a leer los puntos, porque recuerden que la filosofía se hace en conjunto. Recordemos que siempre lo importante del ámbito filosófico, más allá de conocer todo lo que podamos aprender en estos campos, es poder dialogar con el otro, entender otras perspectivas y, como nos dice Gamer, hacer una fusión de horizontes. Les deseo una feliz noche para todos y bueno, un excelente fin de semana. Que estén muy bien. Chao para todos. Que estén muy bien. Igual, profe, muchísimas gracias por el Gracias, espacio. profe. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Que estén Adiós. muy bien. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Chao, profe, que tenga buena noche. Gracias.